reportado mes a mes, hemos tenido un muy importante crecimiento, a diferencia de la parte terminal y ventas nacionales del mercado doméstico. En lo que va del año respecto a la fabricación de autopartes se refiere, y que cerramos el 2021 con poco más de 93.700 millones de dólares, lo que se ve reflejado con un crecimiento del 19.6%, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior a ese, es decir, del 2020. Y que en los próximos 2 meses tendremos pues ya las cifras finales reales, que estoy seguro que aumentará a los casi 95.000 millones de dólares, por lo que es importante que el crecimiento se ha mantenido y se vea reflejado en la barra azul. Ahora bien, como les comentaba, en esta barra azul ya podrán observar el pronóstico para este 2022, donde esperamos pues un crecimiento pues ya para este año del 5.2%, es decir, un cierre a este año de 98.656 millones de dólares tan solo en producción de autopartes mexicanas. Cifras pues muy importantes que dependen del pues prácticamente del mercado norteamericano, nuestro principal cliente. La que sigue, Julio, por favor. Bien, principales estados productores de autopartes en México: número 1 Coahuila con el 16.9%, Chihuahua con el 12.3%, Nuevo León con el 11.2%, y que hasta hace pues tan solo un par de meses Guanajuato ocupaba pues el tercer lugar, pero que ahora bajó un escalón para posicionarse pues ya en el cuarto lugar con un 11%, y que le sigue Querétaro con el 6.6%, Puebla y Tamaulipas con el 6%, y que en este último caso no habíamos visto a Tamaulipas en este ranking, y que hemos presentado durante pues, todo el año pasado, todo el 2021, y que nos da muchísimo gusto que se incorpore este estado a este importante ranking. Y para finalizar tenemos el Estado de México con un 5.9% del total de la producción en México en cuanto a autopartes se refiere. Bien, el histórico de las ventas en Estados Unidos, y que en gran medida esto depende de la producción de autopartes en México. Es decir, por eso presentamos esta gráfica, porque tenemos que estar muy pendientes de cómo se va desarrollando el sector automotor en Estados Unidos, puesto que es nuestro principal cliente y que de eso depende pues la producción, ¿no? Entonces el histórico de las ventas en Estados Unidos y el cierre a 2021 no solo se ha mantenido, sino que creció a 13.1 millones de unidades, lo que se ve reflejado con un incremento de 200,000 unidades versus el pronóstico de noviembre del año pasado. Cifras muy alentadoras, ya que, como lo hemos expuesto, Estados Unidos siendo nuestro principal cliente, el cual enviamos pues más del 80% del total de la producción de autopartes hechas en México, y esto básicamente veremos un incremento todavía en los siguientes meses, en este 2022, y esto es derivado pues de la firma de tratados de libre comercio que está llevando a cabo actualmente Estados Unidos, y que eso va a incrementar pues estas ventas de vehículos, no solamente con sus principales socios comerciales, sino con actualmente los que está firmando, y que se volverán también piezas claves para el incremento de las ventas de Estados Unidos, y por consiguiente pues a mayores ventas, mayor demanda, por lo tanto el sector de autopartes mexicano, al ser el principal proveedor de Estados Unidos, pues se verá incrementada la producción de autopartes. Bien, en cuanto al empleo se refiere, tenemos cifras favorables con 0.4%, pero lo más importante no solo es que hemos estado creando empleo, sino que no hemos tenido que rescindir del personal ocupado, y lo hemos mantenido y aumentado en beneficio de las familias mexicanas que dependemos pues de esta tan importante industria, y en beneficio pues principalmente de la economía de México. Y podemos ver ahí, pueden ver en su pantalla pues esta escala, ¿no? Esta línea del tiempo, cómo se ha mantenido, y también el pronóstico, ¿no? Es decir,
cuál es el pronóstico que vamos a tener durante todavía este año, pues todavía un incremento a 866,000 puestos directos. Esto es muy importante señalar, son puestos directos. La que sigue, por favor. Y bien, en su pantalla podrán observar las importaciones totales de Estados Unidos, donde México se consolida como el principal proveedor de dicho país, con un 36.88%. Es decir, casi 4 veces más que su segundo proveedor, que es China, con tan solo el 10.06%, y que continúa a la baja. Para Canadá aprovechar esta situación y perfilarse hacia el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, y esto que obedece pues prácticamente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual incrementa el valor de contenido regional a través de las reglas de origen del propio tratado. Por consiguiente, vamos a ver todavía durante los siguientes años pues esta disminución de las importaciones de China y el incremento de importaciones de autopartes de México, de importaciones de Canadá. Esto para dar cumplimiento al valor de contenido regional, y por lo tanto se dejará de importar más de terceros países para poder dar cumplimiento a estas reglas. Entonces, pero lo más importante de esta gráfica es que en los últimos años México ha tenido un crecimiento del 105% comparativo. Eso es muy importante y que tenemos que poner especial énfasis. Y como vemos en su pantalla, pues para pues ya de enero a octubre de 2021, una distancia pues ya de 4 veces con el segundo competidor. Son cifras muy, muy interesantes, muy importantes, y que esto reflejan la solidez del sector de autopartes mexicano como principal proveedor de Estados Unidos. Ahora bien, en lo que respecta al tema económico, el PIB manufacturero automotriz asciende a 18.7%, pues del cual el 8.2% corresponde a la industria de autopartes, es decir, el 44% del total del PIB automotor mexicano. Esta es pues la importancia del sector de autopartes, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora bien, permítanme mostrarles estos listados que son muy interesantes. En su pantalla podrán observar las principales ramas económicas de manufactura vinculadas a la industria de autopartes, donde tenemos desde industrias como el hierro y el acero, hasta la fabricación de productos químicos básicos como lo es pues, la propia pintura, la fabricación de telas, es decir, textiles en generales, productos metalmecánicos, maquinaria, vidrio, herrajes, cerraduras, pinturas, equipo de acondicionado, es decir, alambre, resortes, en fin. Vemos aquí las principales ramas económicas de manufactura vinculadas a la industria de autopartes. La que sigue, por favor. Y en el caso de servicios tenemos pues desde alimentos hasta el suministro de agua, lo que nos da un total de 36 ramas económicas de manufactura, más de 17 ramas de servicios, lo que nos da un total de 53 ramas económicas que de forma directa tienen que ver con la industria de autopartes. Esto sumado a 200 ramas que de forma indirecta tienen que ver con la industria de autopartes, para darnos un total de 253 ramas económicas en las cuales tiene impacto la industria mexicana de autopartes. Pero bien, ahora esto lo dejamos como dato cultural. Ahora vamos a ver cómo vamos en el tema de la escasez de semiconductores, que es un tema que hemos venido arrastrando durante pues, todo el 2021 y que ya iniciamos 2022 con este mismo tema. Actualmente la escasez de semiconductores supera pues ya los 9.5 millones de unidades en el mundo, es decir, una afectación del 12% del total de la producción de vehículos en el mundo, y que el mayor impacto lo tiene Norteamérica con más de 2.4 millones de unidades, Europa con 2.3 millones,
Le sigue China con 1.8 millones de unidades afectadas, Japón, Corea con 1.6 millones, Sudáfrica con poco más de 700,000 unidades, Asia del Sur con 437,000 unidades, Medio Oriente con un total de 15,000 unidades afectadas por escasez de semiconductores. Entonces, todavía estamos viendo que este tema lo vamos a traer al menos todavía algunos meses más dentro de este 2022, la que sigue. Ahora bien, para entrar en detalle en Norteamérica, que es lo que nos interesa, como lo comentaba en la lámina anterior, esta zona ha tenido al mes pues de diciembre de 2021 una afectación de 2,472,000 unidades, de las cuales Estados Unidos es el principal país afectado con poco más de 1.4 millones de unidades, México con 603,000 unidades y Canadá con 382,000 unidades afectadas por la falta de semiconductores, y que es un muy ligero incremento. Esto si lo vemos en comparativo con el mes anterior, lo que es una buena señal para que este tema pueda regularizarse pues ya en los siguientes meses, porque como ustedes lo saben y que lo hemos venido reportando pues de forma muy puntual mes a mes en todas estas conferencias, pues ya se va estabilizando como lo comentábamos, ¿no? Como dice el doctor López-Gatell, se va aplanando la curva. Entonces, buena señal, pero que todavía lo arrastraremos al menos en este inicio de año. Bien, para finalizar, en cuanto a la iniciativa del presidente Biden, ¿qué es lo que ha pasado? Es un tema muy importante que no tenemos que quitarle el ojo de encima. El tema sobre otorgar estos incentivos a los vehículos de nuevas tecnologías, que básicamente comprende 3 rubros. Es decir, se ha hablado mucho sobre los incentivos fiscales, pero vamos a ver de qué trata. Son 3 rubros muy importantes. Número 1, un incentivo de $7,500 si los clientes adquieren un vehículo eléctrico sin importar el origen del mismo, ¿no? O sea, de donde sea, si tú compras un vehículo eléctrico en Estados Unidos sin importar que es de China, de Europa o de México, te dan $7,500 por comprarlo, siempre y cuando sea de nuevas tecnologías. 2, $4,500 más los 7,500 antes mencionados si el vehículo eléctrico es ensamblado en Estados Unidos, más $500 si las baterías de ese vehículo, al menos el 50% de componentes son originarios, es decir, fabricados en Estados Unidos, para darnos un total de $12,500, ¿no? Cifras pues muy importantes que hacen atractivo, pero que ponen en desventaja, y que estamos hablando tanto de discriminación como del comercio desleal del propio Estados Unidos, lo que nos pudiera llevar a iniciar un panel como lo estamos viendo actualmente en el tema pues de la diferencia en cuanto a la interpretación de las reglas de origen. Entonces puede suscitar un caso similar. Esta iniciativa de ley se pretendía votar en el mes de diciembre, sin embargo, derivado de la presión que se ejerció hacia el Congreso del propio Estados Unidos, incluyendo pues la unión que tuvo la INA con sus contrapartes tanto en Canadá como en Estados Unidos, pues ha servido de que esto se votara o se mandara al mes de enero, que este mes es crucial, porque en este mes se puede votar o se puede aventar hacia adelante para dar más tiempo y que se examine a mayor detalle y que se eliminen pues, los temas discriminatorios para estos vehículos, que estamos hablando que no solamente es una afectación para México, sino es para todo el mundo, ¿no? Entonces, incluso lo comentábamos en la sesión pasada, incluso para Estados Unidos, ¿no? Porque solamente pocos modelos de vehículos cumplen con estas características. Entonces, para la propia industria de Estados Unidos también es discriminatorio. Entonces, vamos a estar muy al pendientes en lo que sucede en las siguientes semanas o en los siguientes meses, que esperemos que sea así. Y con eso yo daría por terminada mi participación.
por lo que le pediría a Michelle que nos apoyara con la sección de preguntas y respuestas. Por favor, adelante, Michelle.